Buenas tardes, hoy estamos en otra nueva nota de CiberExcel UDC. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Cartagena de tercer semestre de Administración de Empresas. Nuestro grupo está conformado por Saúl Beltrán, Coresma Chiquillo, mi compañero aquí presente. Buenas muchachos, mucho gusto, Jason. Y quien les habla, Caterina Miguel. Cuéntame, ¿cuál es el tema de hoy? El tema a tratar hoy son las funciones lógicas. Buenas tardes. Empezaremos con el ejemplo funciones lógicas a cargo de Coresma Chiquillo. La función lógica sí es de gran utilidad cuando la fórmula que debemos utilizar para calcular el valor de una celda depende de que se dé o no una determinada circunstancia. Para saber si se da o no una determinada circunstancia, utilizamos una expresión lógica que toma el valor lógico verdadero cuando se cumple la circunstancia y el valor lógico falso cuando no se cumple dicha circunstancia. Por ejemplo, cuando la puntuación de una prueba en un baremo es de 0 a 10, es inferior a 5, decimos que el candidato no ha superado la prueba y lo calificamos como no apto. En caso contrario, decimos que el candidato ha superado la prueba y lo calificamos como apto. En este caso, la celda que contiene la calificación tomará el valor no apto cuando la expresión sea puntuación igual a 5, sea verdadera, y el valor apto en caso contrario cuando la expresión sea mayor que 5 será falsa. Empecemos con el ejemplo. Aquí tenemos a unos estudiantes de Administración de Empresas de tercer semestre, Saúl Beltrán, con una puntuación de 7.5. El rango para pasar este examen tiene que ser un porcentaje de 8. Empezamos. Igual si, abrimos paréntesis, la calificación de nuestro compañero Beltrán es mayor o igual que 8, le damos la opción de apto, coma, no apto. Cerramos paréntesis y nos determina que no es apto, teniendo en cuenta que el rango para pasar es una calificación de 8. Luego, en el extremo inferior derecho, seleccionamos hasta Coresma Chiquillo y la fórmula, como ya está escrita, nos permitirá deducir que Catherine Galvez tampoco es apta, Jason sí es apto y Coresma Chiquillo también es apto. Así terminamos el ejemplo de función sí. Bueno, continuando con esta aclaración de CiberExcel UDC, seguimos con función lógica Y. A veces, para identificar una alternativa hace falta que se cumplan varias condiciones a la vez. La función lógica Y devuelve el valor lógico verdadero cuando todos sus argumentos, admite hasta 30, toman el valor verdadero, y el valor lógico falso cuando algún argumento toma el valor falso. Tenemos un ejemplo. La regla para establecer la puntuación promedio de una asignatura tiene en cuenta las puntuaciones obtenidas en la parte teórica, como lo vemos aquí en nuestro compañero Beltrán, y en la parte práctica. Si ambas puntuaciones son mayores o iguales a 4, la puntuación global se calcula sumando el 80% de la puntuación obtenida en la parte teórica, o sea, el 7.5, con el 20% de la parte práctica. En otro caso, la puntuación promedio será 0 en caso de que no tenga ninguna de las dos notas. Vamos a obtener la puntuación global de nuestro compañero Saúl Beltrán, colocando como condición igual si Y abrimos paréntesis B2 mayor o igual a 4, coma, y B3 mayor o igual 4 también. Recuerden que en 4 porque ese es el rango de calificación. Cerramos paréntesis, coma, lo vamos a multiplicar por 0,8, que es el 80% de la parte práctica.
0,8 por la parte teórica, que sería 7.5 más 0,2 que sería el 20% de la parte práctica, por el 8.7 que tiene Beltrán en la parte práctica, coma, cerramos con un 0 y nos da un promedio para Saúl Beltrán de 7.74. Esta es la función y, la que hemos sombreado. Con esto terminamos el ejemplo. Bueno, y para terminar con la nota del día de hoy, vamos con la función O. Otras veces, para identificar una alternativa es suficiente con que se cumpla al menos una de entre varias condiciones, como lo vimos en la parte anterior, la función y. La función lógica O devuelve el valor lógico verdadero cuando alguno de sus argumentos admite hasta 30. Toma el valor verdadero y el valor lógico falso cuando todos sus argumentos toman el valor falso. Iremos con un ejemplo. Supongamos ahora que la puntuación promedio se calcula mediante el siguiente criterio. Puntuación promedio. Si alguna de las puntuaciones contiene el texto SC, como este, el cual indica que no tiene calificación, o sea, sin calificación, la puntuación promedio deberá ser el texto no promedia. En otro caso, la puntuación global se calculará sumando el 80% de la puntuación de la parte teórica con el 20% de la puntuación de la parte práctica. En este caso, tomaremos la función igual O. Colocamos igual si, abrimos paréntesis, O, indicando que estamos trabajando con esta función, B2 es igual a SC, coma, la celda B3 es igual a SC, cerramos comillas, cerramos paréntesis, coma, le vamos a dar para que coloque la opción no promedia, teniendo en cuenta que para la función O ese es un criterio. Coma 0.8 por B2 para sacar el 80% de la parte teórica más 0.2 para sacar el 20% de la parte práctica por B3. Cerramos paréntesis y nos calcula que no promedia, teniendo en cuenta que Jason Buritica en la parte teórica no tiene calificación y en la parte práctica tiene un 9. ¿Por qué no promedia? Porque la función O nos dice que para que se cumplan la función, las dos partes tienen que tener una calificación, pero nuestro compañero no tiene calificación en la parte teórica. Por tal motivo, el resultado tiene que ser que no promedia. Con este ejemplo, damos terminada nuestra sesión de hoy.